Buenos días, estudiantes de grado décimo. Darles la bienvenida nuevamente a lo que es el segundo trimestre dentro del área de ciencias sociales. Este video tiene como eh, finalidad presentarles a ustedes cuáles son esos temas y subtemas a abordar durante el segundo trimestre del año 2020 para la asignatura de ciencias sociales. En este caso, pues vamos a abordar el tema de narcotráfico y las guerrillas en Colombia, donde vamos a encontrar aquellas relaciones que hallamos dentro de esos dos temas fundamentales de la historia de Colombia. Eh, Además, vamos a ver cuáles son esos orígenes del narcotráfico, cuáles fueron esos orígenes de las guerrillas en Colombia, las razones por las cuales surgieron. Eh, Cabe recordarles mejor que este tema va relacionado además a lo que vimos en el anterior trimestre y que están también relacionadas a aquellos criterios de la historia del siglo XX en Colombia. Entonces, teniendo como base este tema fundamental, que es el narcotráfico y las guerrillas en Colombia, vamos a trabajar cuatro subtemas fundamentales. El primero es el narcotráfico en Colombia. Vamos a abordar cada una de las causas, características y consecuencias que ha tenido el narcotráfico para la historia de Colombia, es decir, vamos a ver cuáles fueron esos carteles principales que han venido funcionando eh, en Colombia y su relación con otros carteles que se han determinado, por ejemplo, en otros lugares del continente americano. Con esto vamos a abordar cuáles fueron esas características o cuáles fueron esas fundamentaciones teóricas para generar ese narcotráfico en Colombia y además su relación principalmente con esos grupos eh, ligados o armados que de alguna manera utilizan este método para financiar sus campañas y financiar de alguna manera también a nivel armamentístico a sus guerrillas particulares, ¿vale? En segundo subtema que vamos a abordar es el paramilitarismo en Colombia. Vamos a ver cuáles son sus orígenes, cuáles son esas características fundamentales relacionadas a la generación de grupos paramilitares, qué es el paramilitarismo a grandes rasgos, en este caso abordar cuáles son esas pequeñas guerrillas fundamentales que se ligan a los terratenientes y aquellos eh, orígenes etimológicos que tiene ese concepto del paramilitarismo en Colombia. Vamos a ver además que fueron grandes o son grandes personajes de la política colombiana también que han abordado allí este concepto. La historia oscura de Colombia que prácticamente no se cuenta mucho por los medios, pero que de alguna manera aquí vamos a estudiar a grandes rasgos esas características fundamentales que ha tenido el paramilitarismo en Colombia. El tercer subtema que vamos a abordar son las características del ELN, el EPL y las FARC, que son ejércitos que surgen después de la muerte de Gaitán, como observamos durante el primer trimestre, y que allí estas guerrillas pues tienen parte fundamental en la construcción de esas nociones básicas de estar en contra del Estado y del Ejército Nacional. Vamos a ver que cada una tiene unos orígenes, unas fundamentaciones, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el EPL, el Ejército Popular de Liberación, y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que si bien tienen la misma ideología política ligada a estar en contra del Estado, tienen si bien una relación directa con lo que fue o lo que ha sido el narcotráfico en Colombia, que de alguna manera han determinado su ilegalidad a partir de esta consolidación y de esta formación del narcotráfico en Colombia, puesto que esa ilegalidad a través de entes internacionales, además le han dado una noción de terroristas dentro del mismo contexto colombiano y a nivel mundial. Finalmente vamos a terminar el trimestre con el tema de formación ciudadana, que para este caso se puede definir como aquella noción fundamental en la cual el Estado mismo se ha encargado de dar de esos principios, esos orígenes para que nos comportemos de alguna manera bien. Sin embargo, vamos a través de un análisis contextual cuáles son esos criterios fundamentales que abordan esa formación ciudadana o que aborda esa caracterización de los ciudadanos de bien. Vamos a hacer un análisis particular de ese concepto y vamos a observar y a analizar más que observar, analizar esas leyes, esas normas que nos estipula el gobierno y el Estado para mantener a nivel dentro del ámbito ciudadano.
Entonces, estos serían a grandes rasgos los subtemas a elaborar, los conocimientos básicos. Dentro del sílabus que van a encontrar en el material de apoyo de la asignatura, va a estar ahí las actividades propuestas para la asignatura, para que la tengan ahí pendiente también. Recuerden que estaré pendiente en las horas estipuladas y en los horarios de clase para, para cualquier duda o interrogante que surja a partir de estos temas. Estudiantes, pues no siendo más, quedo atento a cualquier inquietud que ustedes tengan referente a la asignatura y nos estaremos hablando durante las sesiones de clase. Muchísimas gracias por observar este video y nos estamos hablando, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego.